Señores, muy buenas noches. Con la elegancia que me caracteriza, agradezco a Canamericana Televisión Misterios al atardecer ha llegado. De presentar en vivo y en directo Lo inesperado en los 105.7. años de la luna con la llegada del hombre. Esto me hace recordar a mi gran amigo Galileo Galilei cuando... ¡Tropical! ¡Radio Tropical! ¡Enciende tu vida! 105.7. ¡Enciende tu vida! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al atardecer a través de Tropical 105.7. Fernando Chavi Martínez con todos ustedes, quienes viven, quienes ya sean originarios de aquí de la selva o quienes hayan venido a vivir desde hace algún tiempo y ya se hayan compenetrado, hecho uno con la cultura de aquí, conocen pues que existen distintos mitos, leyendas, enigmas. Se habla de seres misteriosos que rondan por la selva, sobre todo de noche. Se habla del Tunche, del Chuyachaki y de tantos otros. Pero en este caso yo quiero poner la conversación, más que entrevista, conversación que tuve con una amiga que tiene sus orígenes en otra parte de la selva, para que veamos que este tipo de personajes no solamente aparecen aquí en la región Madre de Dios, sino también, por ejemplo, en este caso concretamente, en la selva norte de nuestro país, en la zona de San Martín. Ella nos va a contar sobre algunos de estos casos. En cierta ocasión incluso digamos que ella al parecer se topó con uno de estos enigmas de la noche en la selva por sí misma. No es algo que se lo hayan contado. Y en otras ocasiones fue, por supuesto, el testimonio de familiares cercanos que no dejan lugar a duda de su fiabilidad. Al final terminamos conversando, por supuesto, de otros enigmas que ya son en este caso, de la ciudad de Lima, donde ella reside actualmente. Así que va a ser una conversación que les voy a compartir muy sabrosa, por así decirlo, llena de enigmas, de situaciones que espero sean de su agrado. Ahí vamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al atardecer. Como siempre aquí Fernando Chapi, esto lo he grabado de antemano y pues ustedes, si son seguidores del programa y si no, también lo pueden ver en los programas pasados que están en Misterio Infinito Perú, que es mi canal de YouTube, sabrán que en una de las primeras ediciones hablé sobre los enigmas de la región Madre de Dios, y ahí también se habló, por ejemplo, sobre ciertos seres extraños que se dice que pululan por aquí entre los bosques, y también he tenido un par de programas hablando en este caso con el señor Pedro Hawking, que es misionero evangélico, pero también investigador de la criptofauna, y él nos habló sobre algunos animales extraños, una serie de cuestiones por aquí, pero no vamos a hablar ahora tampoco de animales extraños, sino de seres extraños, que no sabemos ni qué son, y que pululan, ya en este caso no por la selva de Madre de Dios, sino por otras áreas también de la Amazonía que tienen su propio misterio. Y para esto estoy aquí con una buena amiga, ella vive en Lima actualmente, se llama Wendy Suta. ¿Qué tal, Wendy? ¿Cómo estás? Saludos. Hola Fernando, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Madre de Dios, ¿cómo está? No, Madre de Dios está con el calor habitual, con la lluvia habitual y con todo lo habitual. Ya volvió a la normalidad, ¿no? A la normalidad. Sí, estamos como en otras ocasiones. Y bueno, justamente tú me habías comentado antes que tu familia es de la selva norte, en realidad se puede decir por ahí, de la zona de Rioja, por ahí, y que también tienen sus propias leyendas y sus propios casos de cuestiones, llamémosle paranormales, o digamos seres extraños, hechos extraños. A ver, sí, te comento, yo vivo en Lima, casi toda mi familia vive aquí en Lima, casi todo. Yo soy hija de dos personas, los dos, papá y mamá, nacieron en la selva. Son de la selva de San Martín, de la parte de Rioja con exactitud. Entonces, toda mi familia, tanto papá como mamá, son de allá, ¿no? Tengo casi toda mi familia, como te menciono, está acá. Mis padres migraron en los 90, en el 1990 exactamente, ellos migran después de un terremoto que hubo allá, un poco trágico ahí. Sí, puedes averiguar la historia también, bien, tiene bastante misterio. Hubo 2 terremotos en 2 años seguidos y vinieron acá.
Y sí, como mencionas, dentro de como cada cultura, creo yo, ¿no? Encontramos ciertos mitos, ciertas anécdotas de cuestiones fantásticas, misteriosas, que a veces no le encontramos la explicación, ¿no? En mi caso, como yo te lo había mencionado antes, yo más que todo he vivido con la cultura de la selva, vivo con la cultura de la selva, a pesar que soy de aquí de Lima. Trato de modular mi voz porque si no me escucharías con el dejo posiblemente. Pero sí. Entonces he crecido con estas historias. A veces incluso pues papá o mamá usaban estas historias como para intimidarte, que no hagas alguna travesura también, ¿no? Porque te decían que va a aparecer. Entonces, básicamente, y en algunas conversaciones familiares, pues en algunas de las reuniones, ya te imaginarás cómo son las reuniones de nuestra cultura, lo voy a decir así. La estás experimentando, creo yo. Sí, de hecho, una cultura muy amigable y también que apuesta mucho por lo social, ¿no? O sea, se reúnen, conversan y qué bonito que se mantenga eso en realidad. Muchas veces los que tenemos familia que ya tiene en Lima más generaciones ha perdido eso, ¿no? Se ha pegado más al individualismo del mundo moderno que en suma es bastante dañino, ¿no? Pero síguenos contando, por favor. Ay, no me quiero expandir por otro tema porque yo sé que el tema en sí, pero un poquito para entender el contexto de dónde crecí y por qué conozco estas historias, ¿no? Sí, no te preocupes, tú igual te puedes expandir, no hay problema. Igual hay cosas que, así los que tenemos los bloopers lo edito, pero tú puedes hablar normal, no hay problema. No, sí. Entonces, como te comentaba, estas historias nacen de ahí, de dentro de mi seno familiar, dentro de toda esta cultura. Mi familia, nosotros celebramos las fiestas y las celebraciones, las costumbres de allá de la selva. Somos muy poco de celebrar las cosas de aquí de la costa, la verdad. Somos más eso. Y bueno, esa vez te comentaba, porque justo entrábamos en el tema de un curso que llevamos los dos juntos, que es el tema sobre el tunche y sobre el Chuyachaki, ya que se escucha mucho sobre esto, pero yo desde que tengo uso de razón escucho sobre el tunche. Ya, entonces desde que me acuerdo he escuchado de él, incluso he pensado que en algún momento se me ha parecido. Ajá, interesante. Lo he pensado así, pero no lo he asumido como tal, porque como era muy chiquita, pienso que quizás, y con las historias que me cuentan, digo, quizás la imaginación. La imaginación me llevó, pero probablemente sí se haya ocurrido, ¿no? Entonces, vale. El tunche de por sí, según lo que mi cultura, o según de donde vienen mis papás, como ellos me han contado esta historia, básicamente es un alma que viene, que vaga, pero que aparece con un silbido muy finito, algo que no lo pueden imitar, ¿ya? Eso es lo que me decía, pues lo que siempre me contaba mi mamá de chiquita. Entonces el tunche tú no lo puedes imitar su sonido del silbido, porque es un silbido muy especial, muy característico, y que aparece básicamente cuando va a anunciar algo negativo, ya sea una tragedia, o ya sea, pues, que alguien va a fallecer. Incluso en algunos de los relatos que me contaban mis familiares, me decían que habían visto, pues, a una persona, que habían llegado a ver el rostro de esta persona en este silbido que se aparece. Una de las ocasiones que me contaron eso, y ahí te lo cuento, yo te comentaba que había habido 2 terremotos bien fuertes allá en la región de San Martín, en Río Moyobamba, en los años 90. ¿Ya? Entonces, el segundo terremoto fue peor que el primero. Si algún día te paseas por esas ciudades, vas a ver que sus iglesias, por ejemplo, son modernas. Y esas ciudades, escucha el nombre, La Rioja, que viene de La Rioja en sí, pues, ¿no? Este nombre español, porque es una ciudad española, igual que Moyobamba, que fueron fundados por españoles, tenían pues esta estructura virreinal las iglesias, ¿no? Las ciudades tenían esta formación de la época del virreinato. Resulta que al haber el terremoto se cayeron las iglesias, se cayó todo y bueno, entonces tú vas y son iglesias modernas. Bueno, la cosa es que hubo un terremoto tan fuerte que te imaginas que botaron los templos de allá, toda la ciudad se vino abajo porque era construida pues de adobe, pues no de quincha.
Entonces todas las casas se fueron abajo, incluso la casa de mi mamá, la casa de mi papá en ese tiempo, y también comenzaron a haber lluvias muy torrenciales. O sea, no solamente le bastó a la naturaleza con el terremoto que derrumbó medio Moyobamba y todo Rioja, sino que terminó pues inundando porque había muchas lluvias. Para esto había salido, las casas estaban inundadas, era un panorama un poco desolador en ese momento. Entonces era cuestión de mediodía que pasó todo esto. Resulta que en la noche ya para acostarse, mi papá estaba, él me comenta, pues, ¿no? El agua llegaba al borde de la cama o de los lugares que habían hecho ellos para poder vivir. Refugiarse también. Claro, para refugiarse, porque al final tú has visto que las casas de la selva tienen una huerta, toda la gente se fue a vivir en las huertas en ese momento, nadie estaba durmiendo en lo que había quedado de las casas. Y ya pues entonces resultó pues que mi papá pues salió plan de medianoche a sus necesidades, entonces eran que incluso los baños allá tú sabes que no están, muchos no están dentro de las casas, están en las huertas. Así es. Sí, y todo eso es un tema de que a uno de niño le asusta también pasar por la huerta de noche, pero mi papá me contaba pues que había ido a la huerta a hacer sus necesidades y en eso siente que cuando camina hay un silbido bien finito. Entonces como que él voltea, porque él asume dentro de su creencia que es el tunche, voltea y ve el rostro de un amigo de él, que él sabía que estaba con vida. Resulta que esa misma noche este amigo muere ahogado en una de estas inundaciones que hubo, ¿no? Entonces, no murió por el terremoto, pero murió por una de eso, ¿no? Las causas. Entonces ahí mi papá me decía, no, sí es verdad, sí se te aparece, ¿no? Entonces yo le decía, ¿será, no será, cómo será? Yo siempre le decía así. Pero yo te comenté hace un momento que incluso yo había tenido quizás una presencia, pues, o una experiencia similar de niña. A ver. Y fue un poco similar a lo que te comento, ¿no? Era de noche, yo salía a la huerta de noche, porque en mitad de la huerta de la casa de mi abuela, que era enorme su huerta, estaba su baño. Entonces, resulta pues que salgo y había un silbido muy fino que me hizo asustar y lo único que hice fue correr a la espalda de mi mamá. Lo único que hice fue correr a la espalda de mi mamá y de ahí nunca volteé. Yo tengo una experiencia fea, yo no volteé. Si ya tengo miedo voy de frente. Entonces, ¿cuántos años habré? Pues, no sé, 7, 8 años. ¿No? Habré tenido esa edad y ya, entonces, así como te comento, entonces no sé, no lo asimilo con más porque la memoria no me da para más, pero sí de chiquita me pasó, me ocurrió eso, ¿no? O sea que escuchaste el silbido, que desde tu punto de vista pudo haber sido el tunche, pero en realidad como no volteaste, no te enteraste de qué era mejor, de repente mejor que quizás, ¿no? A veces la curiosidad es mala consejera, mejor que quedarse ahí. Y tu mamá tampoco vio nada. Tu mamá lo escuchó, me imagino, pero tampoco vio nada. No, estaba durmiendo, porque nosotros dormíamos en cuartos aparte. La casa de mi abuela antes pues era más grandecita, ¿no? Okay. Ahora ya es... Mira, yo te estoy contando más o menos los 90 y siento como si Rioja hubiese estado en una situación de la época virreinal todavía, ¿no? Porque que adobe, que las casas... Pero no es tan lejano, la verdad, pero así era. Pues. Sí. A veces nosotros sentimos como que los 90 son cerquita, pero yo a veces me he puesto a pensar y digo, yo los 90 ya son 30 años. Me siento más viejo que, bueno, en fin, ya, ese es otro tema. Bueno, cada uno con sus problemas de edades, ¿no? Yo todavía estoy joven. Sí. Bueno, entonces esa fue tu experiencia con el tunche y también la experiencia que desde el punto de vista familiar. Y sí. Desde el punto de vista de ustedes, digamos, de la cultura de allá, de la zona de Rioja, de la zona de San Martín, que es la selva más hacia el norte de aquí de nuestro país, sería pues, digamos así, una especie, me imagino, de espíritu de la selva o de demonio que sería, como se dice en otras culturas, de mal agüero, ¿no? O sea, que anunciaría desgracia, muerte o algo por el estilo, sería algo así.
yo lo he escuchado así, también he escuchado en otras conversaciones que son almas que podrían estar en pena, ¿no? Pero cuando ya tú ves o asumes que estás viendo a alguien que tú conoces, es como que una desgracia viene, ¿no? En el caso de mi papá fue eso que te cuento. Claro que tú sabes que ese es el tunche de mi familia, voy a decirlo así, ¿no? Porque tú puedes consultar, y eso creo que ha sido testigo porque tú viajas bastante, y pueden presentarte el mismo personaje, pero te pueden dar una percepción diferente de ellos, ¿no? Entonces, Claro. pero desde mi experiencia familiar, sí esa es la visión que tienen, ¿no? Así es. Y también creo que me decías que había habido por ahí alguna experiencia incluso fotográfica con el Chuyachaki, otro de los entes que pululan por la Amazonía. Sí. No he podido recuperar o no he podido tener, cuando te lo comenté, lo intenté, le escribí a mi tío, pero como ya es una persona un poco mayor, creo que se le dificulta. Tengo que ir a visitarlo, como llevaba a su casa para obtenerla. Claro, de hecho que sí, ya habrá oportunidad. Pero sí, más o menos, ¿cómo fue eso? ¿Qué es lo que sabes del Chuyachaki? ¿Cómo ocurrió? Ya, te comento el Chuyachaki. Yo sé que el Chuyachaki es un demonito con cariño. Sí, con respeto, con respeto. Mejor, por si acaso, sí. Uno nunca sabe cuándo se me va a aparecer y voy a terminar perdida. Bueno, aquí no hay dónde perderse, pero en la selva sí hay bastante espacio. Sí. En sí, yo tengo dos testimonios de esto, ¿no? Uno de un tío que me comentaba que cuando fue muy joven, y eso te lo cuento porque el mismo tío lo ha contado y lo ha dicho y todo lo demás, ¿no? Ellos iban a las chacras allá en la selva, que tú debes saber que son prácticamente montaña, mucho de eso hay acá, y bueno, cuando uno se mete a esos lugares hay que tener mucho cuidado, porque no sabes con qué te vas a cruzar. Sí. Pero ellos iban en pareja de 2 o 3 personas, y mi tío iba acompañado de su hermano mayor, ¿no? Entonces iban caminando todo, hasta que el hermano mayor, bueno, hasta que cada uno tomó una ruta diferente, pero el hermano mayor era como que se fue por un lado y mi tío, el menor, resulta que termina por un lugar, por una ruta diferente, por un lugar distinto, y mi tío, el menor, asumía que seguía con su hermano mayor. Él en ningún momento pensó que se había despegado de su hermano mayor, porque resulta que supuestamente el Chuyachaki se convierte en una persona que tú tienes cerca. ¿Con qué intención? Con la intención de engañarte, hacerte perder y bueno, que te pase algo negativo, algo malo, ¿no? Entonces, y mi tío estaba en ese trance del Chuyachaki y él hablaba y conversaba con su hermano, iban hablando. Entonces, el menor pensaba que seguía con su hermano mayor, como que aquí no pasó nada. Pero de un momento a otro, él comienza a escuchar que los llamaban por su nombre, ¿no? Y ahí cuando escucha que lo llaman por su nombre, como que el trance se comienza a ir un poco, y es que se da cuenta que el supuesto hermano mayor que estaba con él comenzó a cojear, ¿no? Yeah. Y este era un símbolo de que este hermano mayor era el Chuyachaki, ¿no? Porque el Chuyachaki es un diablito que tiene el aspecto de un duende, ¿sí? Para lo que yo recuerdo por la foto, pero que tiene un pie normal y una pata y una cabra, ¿no? Algo así, de un animal. Entonces, por esa pata que tiene de la cabra es que el Chuyachaki, cuando se transforma en este ser o asimila en este ser que en este familiar o en esta persona cercana a ti, es que pues cojea, ¿no? Entonces, cuando ya el hermano mayor se acerca donde mi tío, el hermano menor, es que pues ahí es donde desapareció, pues, ¿no? Y apareció mi verdadero tío y lo encontró todo mareado, así como que medio ido, pues. Eso por un lado, ¿no? Entonces, esa es mi tío dice, yo sí creo porque yo lo he visto, yo lo he experimentado, a mí me ha hecho perderme en el bosque. Y otra de las cuestiones es que yo tengo un primo, ya, este es un primo que es ingeniero de suelos ahí en la selva, ya, entonces se fue a un campamento con un grupo de compañeros de la universidad, y ya te imaginarás, pues, entre que campamentos y noches y noches bohemias que pueden pasar con compañeros universitarios.
estaban ahí y estaban ahí compartiendo, preparando comida en la noche, tomándose quizás unos tragos, y comenzaron a tomarse fotos de noche, ¿no? Fotos grupales, la verdad, ni siquiera eran fotos individuales. Pero yo te estoy hablando cuando existían las cámaras, pues, con rollo. Ah, ya, o sea, no piensen los que lo escuchan que se trataba de que agarramos el celular y el selfie, No, pónganse los 10 abrazados para que quepan, ¿no? Sino era una nada, cámara de esas que no te enterabas ya, que había en la foto hasta que lo llevaras te revelabas la foto. 3 días y te daban la bolsita ahí de papel con todo lo que habían sacado, ¿no? Del negativo. Exacto, entonces mi primo se tomaron la foto de noche, alumbrándose pues de lo que tenían a la mano, porque bueno, ya te imaginarás, los ingenieros del suelo a dónde no irán para hacer sus investigaciones. Y resulta pues que cuando revela la foto, comienzan a ver algo extraño en uno de los árboles que hay atrás, porque ellos estaban en todo el monte. Ujú. Y ya, pues es ahí que ven que había pues un ser extraño y mitológico, que tenía toda esta forma de las historias del Chuyachaki que se había contado siempre, de que tenía este aspecto de duendecillo, de demonio, con esta pata de cabra que le colgaba, porque ahí se nota que como si estuviera sentada en la rama del árbol y sus pies cuelgan, pues, ¿no? Ya. Entonces ahí se ve eso. Y ninguno notó la presencia de este ser en ningún momento porque ellos estaban pues en su rato de diversión, ¿no? Entonces ellos no notaron en ningún momento, incluso hay dos fotos en sí, en 2 fotos sale este personaje que te digo. Ojalá lo pueda recuperar cuando pase todo esto y pueda ir nuevamente a visitar a mi familia por allá y pueda recuperar la foto para que la tengas de primera mano. Claro, ahí las escaneas o la clásica de le tomo foto a la foto, pero que salga nítido. Y, o sea, y ahí de repente ya las podemos ver, pero sí es bastante interesante, sobre todo lo que mencionas de que el Chuyachaki tiene una pata de animal. En la primera experiencia que contaste, por si acaso no vieron las huellas, no vieron si efectivamente había una huella humana Ahí ya, y una huella no, animalesca. sí he escuchado, no recuerdo si exactamente en esta historia, pero sí he escuchado que cuando se te presenta el Chuyachaki, tú miras las huellas, es que aparece la diferencia de huella, ¿ok? Ujú. O sea, la huella del pie humano y la huella de este pie de animal, me imagino. La pata, pues no es pie. Sí, sí he escuchado, pero no te mentiría porque no lo recuerdo así, o sea, simple. Tendría que hablar otra vez con toda mi familia para que me cuenten la historia, ¿no? Así es. Y de repente alguna otra experiencia que tengas así, ya sea respecto a estos seres de la selva, o de repente tú que vives en Lima, alguna vez te ha pasado algo paranormal, algo así Tú sabes que yo soy inquietante. bastante, a ver, religiosa. Bueno, la palabra no es religiosa, soy bastante creyente, creo mucho en Dios, soy católica de por sí, pero creo bastante en Dios y en todo esto. Entonces, yo siempre que hablo con Dios le digo, Señor, tú ya sabes que esas cosas me dan miedo, aléjalas de mí. Creo que me hace caso, ¿no? Pero en una oportunidad sí me pasó algo que me sacó de cuadro. Para las personas no es muy significativo, pero te lo digo que para mí sí fue pues el que yo no creía en estas cosas ¿cómo te puedo decir? Trataba de encontrarle la razón a la vida. Minimizarlas, quizá de Claro, racionalizarlas, de verlas como que pueden ser otra cosa, algo completamente normal, para estar claro. tranquilo. Sí. No sé, yo siempre he sido, o sea, trataba de ser escéptica porque de por sí, imagínate, he crecido diciendo no hagas eso porque el tunche se te va a aparecer. Entonces he crecido tratando ya de racionalizar esta parte de la historia, pues esta parte para que no lo asuma como tal. Una vez sí, estábamos con 2 amigos en un colegio en la noche donde el profesor dejaba de enseñaba ya, porque ese colegio en las noches dicta clases similares a la que tú estás A las que recibiendo. estamos en realidad recibiendo ambos. Estamos recibiendo, ¿no? Sí, la que Sí. estamos recibiendo. Entonces, como esa era una clase que yo y los 2 amigos que estábamos ya lo habíamos recibido, estábamos afuera del salón con el profesor, de lo más normal, de lo más genial, ¿no? No había nadie en el colegio, como te imaginarás, lo único que es una cochera, entonces de vez en cuando entra un carro, y solo había el salón del profesor, tenía su luz prendida, el pasadizo estaba con la luz apagada y todo eso.
cabe recalcar que este es un colegio que está dentro del campo de una parroquia. Ujú. Ya, es el colegio parroquial. Un colegio parroquial en todo el sentido de la palabra porque está dentro de la parroquia. O sea, O sea, sí, dentro de todo, por si acaso, no sé cómo serán sus oyentes, pero parroquia no es solamente, no es el el templo, edificio. no Sí, es no, todo, toda la ex- toda la zona, ¿no? Entonces sí, es un claro. colegio parroquial, incluso el propio colegio tiene su propia capillita, aparte del templo de la parroquia. Entonces, nosotros estábamos en el segundo piso y ahí es pues que estábamos en silencio, pues sentados conversando ahí, porque no podíamos hacer bulla porque el profesor estaba dando su clase ahí. Nosotros nos alumbraba el foco del salón y en eso escuchamos pues unos pasos que venían de al fondo del pasadizo, pues, ¿no? Del otro lado. Y yo pues te juro que nunca había sentido esa cuestión extraña, un peso extraño en uno. Y mis amigos como si nada, y yo estoy loca, pues, ¿no? Y le volteo y le digo, oye, ¿tú escuchas lo que yo escucho? Claro, me dice, se oye de allá. Ellos ya habían tenido experiencias similares y lo habían tomado como que... Ya hasta se habían como que acostumbrado un poco incluso ya, que eso pasa, que en fin. ya, pero el sonido comenzó a hacerse cada vez más cercano, como que estaba caminando hacia donde nosotros estábamos, ¿no? Y se hizo muy fuerte porque era como que alguien arrastraba los pies, se hizo muy fuerte en un momento como si hubiese estado delante de nosotros. El peso que sientes se aumenta porque es como que un peso muy fuerte encima tuyo. Y luego se fue yendo el sonido para el otro lado como quien bajaba o subía las escaleras que estaban para el otro lado del pasadizo. Entonces yo me quedé pues como que me paré, comencé a mirar abajo, hay alguien más, alguien ha caminado, esto no puede pasar, y mis amigos de los no, está penando, me dice. Y yo, Así como quien dice, ve por un helado, aquí traigo una galleta, ¿no? Están penando. Aquí, normal, me dice, en este colegio siempre penan, me dice. Yo le busqué todas las lógicas, ¿ah? Me paré, mi amigo se tuvo que parar, pues estábamos sentados en el piso, se tuvo que parar y me dice, ¿qué tienes? No, es que tiene que haber una explicación razonable a eso que acaba de pasar. Me dice, no, le dice, ¿para qué le buscas más pies al gato? Me dice, no te he hecho nada, a mí simplemente ha pasado, nada más. Ellos con toda la tranquilidad del mundo, claro está. Yo sí, con los pelos parados, y al final nunca le encontré la explicación lógica que yo le estaba buscando y dije, bueno, estas cosas sí pasan, sí existen, y ya. Creo que eso fue lo que yo necesitaba para creer, pues ese susto y esa presencia extraña, ¿eh? Porque es una sensación extraña que hay dentro de uno y ya, pues, ¿no? sí, pero tú Pero dices que el profesor Tejada estaba en ese momento dando clase, entonces le podías haber dicho y él iba y exhortaba ese espíritu, no sabemos si del mal, pero al menos molestoso a que se retire a otro lado y no esté por ahí no sé, en ese perturbando. momento no se me ocurrió porque créeme que me quedé como que pasmada. Ya cuando la gente se fue, le dije, profesor, y él también, sí, eso pasa, no es normal, me dijo. Le Tú suele sabes ocurrir. que es lo común, lo común. Tú sabes que nosotros hacemos misión, pues, junto con el profesor. Ujú. Entonces, ellos han tenido experiencias, pues, más, me imagino, más, porque yo tengo menos tiempo que mis compañeros misioneros ahí, pero ellos sí, pues, han tenido una experiencia más cercana a esas cosas. Incluso les gusta mucho el misterio, este tipo de misterios, ¿no? Del cual yo me gusta enterarme, estoy detrás de ellos, pero trato de no estar muy presente a veces, ¿no? Tratas de no vivirlo, de enterarte, pero no ser parte del misterio, como quien dice. Sí, a veces me da curiosidad, pero creo que hay que tener cierta fortaleza espiritual y mental también, ¿no? Y es de valientes reconocer cuando todavía no los has adquirido del todo. Definitivamente. Sí, porque muchos dicen, no, yo no creo, pero en realidad no es que no crean, es que en el fondo tienen miedo, ¿no? Y son pocos los que realmente dicen, no, en verdad, paso porque todavía no estoy lo suficientemente listo para tener mi experiencia directa con estos temas. O sea, eso es cierto. En Lima, Lo en que mi me colegio, comentaste una en mi- vez. claro, en mi colegio penaban, en mi casa penaban, en la casa familiar penaban, en la casa de mi tío penaban,
Ya, pues En ya. todos sitios. ¿Qué voy a hacer? Ya, o sea, simplemente ya cuando pasaba algo, yo decía, ya, anda, no me moleste, yo quiero dormir. Y así hasta ahora, o a veces pasan cosas raras, incluso acá, Claro, pues digo, oye, vete entonces, al... Y sigo, agarro a mi gata y sigo durmiendo, ya me llega. ya te imaginarás que mis dos compañeros también pues tienen la misma actitud tuya de decir ya pasó o por aquí, por allá, ¿no? En cambio, personas que no hemos, o que nos hemos negado a admitir esto por mucho tiempo, como fue mi caso, que yo era muy distanciada de eso. Eh, una vez me pasó algo similar en el colegio, ¿no? Y a pesar de eso, mira, me he negado bastante tiempo, ¿no? Porque con esto me dijeron, nunca toques una puerta que sabes que adentro está vacía, porque tú no sabes si te van a responder. Ajá, interesante. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo fue eso? Resulta que estábamos en el colegio, cuarto, quinta de primaria, estábamos en el segundo piso de mi colegio. Mi colegio no es tan antiguo, ¿eh? Es de la época de Fujimori. Sí, Entonces, pero como quien dice, y sobre todo si es de Lima Norte, y el colegio no, es moderno, no era Lima Callao, Norte, del Yauca, Callao. ya, pero igual, tú no sabes lo que hay debajo de donde estás, o que hubo. Eso me quedó clarísimo, porque yo estaba, habíamos salido de educación física y cerraron el salón, no había nadie, todos estábamos afuera, y regresamos todos como hechos una desgracia, corrimos al segundo piso y nuestro salón estaba para el fondo, para donde terminaba el pasadizo. Lo curioso es que estábamos en el segundo piso, en una esquina, no había ningún otro salón al costado. Mi colegio tenía un poco de mala fama de ser un poco maleado porque incluso las ventanas tenían rejas. Era un lugar muy tranquilo, definitivamente, porque nosotros sabemos que Definitivamente, no El pasaba Callao nada. también es un distrito caracterizado pues por su historia y por la tranquilidad que emana de cada lugar de Y ahí. eso que yo estudié en el Callao, yo estudié en el Callao moderno, ni siquiera he estudiado pues en este Callao pues antiguo. Oye, Mi perrito acá, Has dicho Callao y por ahí algo se ha roto, algo ha caído, que no sé, mi perrito acaba de hacer una travesura y ahorita se va a esconder y sí. estaba Oye, aquí conmigo y solito se ha ido llorando porque no le he hecho caso. Y ya, pues entonces lo que yo te estaba comentando era que salimos, volvimos corriendo y un compañero va y toca la puerta así como loco, pues, ¿no? Y todos se hacen para atrás, pues, porque estábamos esperando que otro amigo se fue a pedir la llave al señor de la puerta, lo común en cualquier colegio. claro. Entonces, y a mí se me ocurre ir y también hacer el mismo toque, pues, ¿no? 3 veces toqué la puerta, era una puerta de metal, de esas grandes, bulliciosas, y en eso todos nos quedamos en silencio porque ya pues estábamos ahí y nos responden por atrás, nos responden el toqueo, ¿no? Y todos, te imaginas, por promedio de 10 años teníamos, ¡ah, escándalo! La profesora, ¿qué les pasa? No les respondí, ¿para qué tocan? Si sabes que no hay nadie, no debes tocar, porque te van a responder. Ah, su madre. Yo no sé si dio más miedo el toque o lo que dijo la profesora ahí, o sea. Sí, pues la profesora, pues ya pasen, no hay nada, miren, ya abrió la puerta, pues, están imaginando cosas, ya de ahí la quiso arreglar, ¿no? Pero nadie me va a quitar de la cabeza que sabes. Y no solo ahí, mira, cada vez que me acuerdo del colegio, me estás haciendo memoria de varias cosas, tú lo disfrutas cuando uno hace memoria de estas cosas. Yo soy abstemio, por lo tanto no me tomo una copa cada vez que hay una nueva historia, sino un sorbo de agua. Pero bueno, sígueme contando, no hay problema. Resulta que sí, yo estudié 3 años de mi vida en un colegio también del Callao, ya donde trabajaba mi mamá. Este colegio es solo de primaria, así que era muy tranquilo, a comparación de mi otro colegio que te comenté. Entonces estaba más o menos en segundo de primaria ahí, y era cierre de año, fin de año. Y es el día en que papá, mamá, los papás llevaban en mi colegio y nos llevaban regalos, los regalos de Navidad. Y me acuerdo mucho de ese día porque mi papá me había regalado una Alicia, esas muñecas grandes y todo así, y lo había mandado al colegio porque mis papás trabajan en colegios, así que actividades colegiales nunca aparecen. Entonces me lo mandó todo eso y como siempre, los profesores se quedan en un agasajo. Entonces yo le dije a mi amiguita, quédate a jugar conmigo mientras mi mamá estaba en su agasajo, quédate a jugar conmigo, y mi amiguita me dijo, ya, no hay problema.
Entonces nos queda, y luego yo la acompañaba a su casa, pues, ¿no? Entonces con mi amiguita nos pusimos a jugar. Y estábamos, lección no aprendida, mira lo que me pasó en quinto de primaria, es porque no aprendí la lección. Estábamos con unas chapitas porque se habían tomado gaseosa, ¿te acuerdas de las chiquis? Claro, pues ahí la chiqui, la de color celeste eléctrico con sabor a chicle, claro. Ese sabor a chicle que todo el mundo quería. Y entonces Sí, sí. estábamos jugando con las botellitas, llenándolos de esto, nos subimos al segundo piso ahí en el pasadizo, yo con mi muñeco un costado, dejé la muñeca a un lado por preferir jugar con las chapas, con las chicas. Y comenzamos a botar las tapitas de las gaseosas al salón, pues, por la ventana, ¿no? Y los salones estaban cerrados ya era fin de año. Hasta que nos devolvieron un par de chapas dentro del salón y dijimos, es momento de retirarnos. Y las dos niñas dejaron todo ahí. Bueno, yo con mi muñeca, claro está, mi amiga con su regalo, y aparecimos ahí en la puerta del salón del agasajo y es, mami, ya, vámonos. Claro, como que el fantasma se ofendió, pues de repente el pobre estaba materializado y lo atravesaste con las dos chapas, o sea, y digo, que falta de respeto, que falta de respeto. Qué Así miedo, pero sí, pero en ese colegio sí hay muchas historias. Incluso hasta el día de hoy cuentan ahí las historias de que ven a una profesora vestida de rojo escribiendo en la pizarra en las noches, ¿no? Posiblemente, imagínate cuántos docentes han pasado por ese colegio. Ese colegio es más antiguo. ¿Cuántos docentes, cuántos...? Incluso yo no te contaba, mira, me hables de colegio y me estoy acordando de todos los colegios que he pasado por mi vida. Yo solo estudié en dos, pero mi papá trabajaba en Mercedes Cabello. ¿Tú lo conoces? Ah, claro, conocidísimo. Pero depende porque el Mercedes Cabello Mi tenía, papá trabajaba en antiguo. claro, en lo que era la iglesia, que era la antigua iglesia, no me acuerdo de qué. Ese Mercedes Cabello tiene su historiaza, ¿eh? Deberías ir a visitarla. Ahora está convertido en un agujel y así nomás no se puede entrar hasta donde sé, pero si alguna vez puedo entrar, ahí de repente puedo... Yo he entrado a todos los lugares del Mercedes Cabello. A ver, Bueno, a ver. a los que se pueden pasar, porque en el Mercedes Cabello hay lugares donde no se puede entrar. Eso sí me han contado, porque yo también conozco una ex alumna del Mercedes, bueno, estuvo solamente un par de añitos ahí, pero me dijo que había lugares que estaban como tapiados, cerrados con triple, y una cosa media rara. Las rejas tienen candados, esos candados que solo Dios sabe cómo se abren, con Sí, unas cadenas y todo. Mira, yo le tengo un cierto temor a las cosas que tienen un tamaño muy grande, y eso es una fobia personal. Pero este miedo mío empieza cuando yo iba a visitar al colegio de mi papá, porque tiene una puerta tan grande, tan gruesa, y tú entras a Mercedes Cabellos y es una entrada toda oscura, todo grande. Y ya, pues entonces siempre me daba el temor, ¿no? Y se escucha un vacío que tú no tenías idea, pues no era como que hola, 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 hola. Y ya, mi papá trabajaba en la biblioteca, es bibliotecario. Pero ahí, entonces él se conocía la historia por el Mercedes Cabello. Resulta que el Mercedes Cabello fue cárcel, fue manicomio, fue convento y terminó siendo colegio y ahora pues es... Ahora es UGEL. Y no sabemos no sabemos lo que será en el futuro, porque ha cambiado tantas veces de rubro que de repente en el futuro vuelve a ser iglesia, se vuelve museo, no sé la verdad. Pero... Sería un bonito museo, ¿ah? Porque la estructura y se ha condicionado a un convento porque la estructura del mismo, tú vas al segundo piso y tiene toda la pinta del convento, pues, ¿no? Esa forma circular, como que es por ahí, pero es una estructura muy, muy bonita, el Mercedes Cabello sí, para mí debería convertirse en un museo muy interesante, pero como ha sido cárcel, tiene pues sus... Historias de dolor. No, estos lugares donde van los presos cuando desobedecen. Como las mazmorras que le llamaban antes, así como los lugares debajo donde la celda de castigo. La celda de castigo. Sí, tienen sus celdas y todo lo demás. Incluso en las zonas de arriba tienen como unos cuartitos chiquitos que también dice que ahí castigaban a los presos, pues, ¿no? Esos de menos de 1 metro cuadrado donde iban paradas las personas. Sí, sí. Uh-huh. Entonces, ese colegio sí tiene bastante presencia de ese tipo de cosas. Escuchan en las noches como si las presas, porque ha sido cárcel de mujeres, como si las presas estuvieran pues agarrando
Los barrotes Los de la barrotes, selva. gritando, o monjas caminando por el segundo piso, o sea, de todo ven. Plan de 7, 8 de la noche ya están viendo ese tipo de cosas. Pero qué tal mezcla, ¿no? Que por un lado escuches de la época de las presas y por otro lado es pasar una monja de una época anterior. O sea, ahí pena todo el mundo. O sea, este es un... Ahí hay un menjunje, porque incluso mi papá me dijo que él trabajaba hasta las 7 de la noche, con el horario de turno tarde, ¿no? Entonces, pero me decía que 7, 8, y una vez se quedó, no sé por qué más, y se escuchaba o sea, esta es toda la biblioteca y ponte que ahí hay un cuartito chiquito con su puertita, pues no como todas las bibliotecas, ¿no? Un cuartito chiquito donde él guarda pues los libros que no usan, qué sé yo, y desde ahí pues es que ven pues salir a un lavandero con una tina que se iba supuestamente a lavar. Y el fantasma todos los días sale, pues, ¿no? Hace su ruta todos los días. Ya sabes, ya, más bien cuando no sale te preguntas qué pasó, se murió, no, ya estaba muerto ya, pero ¿qué se fue? ¿Qué ocurrió, no? Claro, Se encontró con la monja, no lo te sé. estás conversando arriba en el pasadizo, claro, quién sabe. El pasadizo con la... Pero sí, ese colegio tiene mucha historia de este tipo, ¿ah? De cuestiones paranormales, bastante. Incluso los guardianes que se quedan a dormir en ese colegio ya pues hablaban con los fantasmas como si nada, ¿no? Pero tiene todavía sus calabozos, tiene... Si se pudiera entrar, imagínate que no encontrarías en ese colegio. Sí, a mí lo que siempre me intrigó, quizá tú lo hayas llegado a ver, no sé, ¿qué hicieron con la parte que cuando eso era una iglesia, era el altar? Esa parte, o sea, me imagino el altar se lo habrán llevado a otra iglesia, pero ¿qué No, pusieron en ahí? el Mercedes Cabello tiene su capilla, que está al costadito. No sé si Ya. tú la has visto. Es Está que entre... nunca he entrado, por eso No, y de desconozco. afuera lo puedes ver, te lo comento, de afuera lo puedes ver. No sé si me estás entendiendo, pero este es atrás del Congreso, está toda la esquina, y está en Sí, toda una sí, sí, esquina. sí. Ya, Sí, en la claro, claro. esquina donde están las rejitas, ya ahí está la capilla. Porque yo le pregunté a mi papá, cuando era más chiquita, ¿qué es eso? Eso es una iglesia, me dice. ¿Y la usan? Sí, me dice, cuando hay ceremonias, aniversario del colegio y todo eso, a veces se celebra la misa ahí. Bueno, te hablo de cuando ellos estaban ahí, pues todavía el colegio, ¿no? Yo Y pensé que la ahí, habían desacralizado, porque lo que pasa es que cuando yo caminaba por ahí, lo he visto cerrado, y he visto que, por ejemplo, en la parte, digamos, la parte delantera, el frontis, donde debería ir de repente la imagen de un santo, una qué sé yo, le habían puesto el escudo del Perú. Entonces yo dije, me imagino que está desacralizada y por dentro eso debe estar totalmente no, mi papá me mencionó que la usaban para momentos, pues, de para ceremonia. ceremonias. Para ceremonias. Y también, pues, ese colegio, pues, ya te imaginarás que no pasará allá adentro, ¿no? A mí personalmente, creo que motivo de algunos miedos ha sido ese colegio mío, porque en la biblioteca, no sé si se mantendrá esas cosas, te digo, Fernando, había unos pianos de los años sabe Dios de qué año. Ujú. Había un par de pianos ahí. Las sillas que estaban dentro de la biblioteca eran sillas pues de esa época, coloniales, virreinales, qué sé yo. Entonces, había todo eso. Ojalá que se haya conservado porque el colegio lo conservaba, porque es patrimonio, pues Claro. no, ¿Tú espero que... en qué años más o menos era habitual que te dabas por ahí tu paseo, por ahí, y que viste lo que estás comentando? Que el Mercedes Cabello, Sí, sí. hasta el año que se mudó acá, pues a Lima Norte. Claro, al costado de por donde está la uni, por ahí La antes. uni, el costado de la uni Claro, ahí. está, ahora es un colegio muy moderno, pues muy grande. Sí, sí. Pero O sea, yo sería he ido, hasta el 2013, 12, 11, no sé, yo para las fechas soy muy yo malo. también yo soy mala para las fechas, pero mi papá ya tendrá en este colegio 5, 6 años, sí, más o menos. Claro, Más o 2010 menos. por ahí, Ya, 11, 10. hasta ahí yo he ido, hasta ahí yo he ido. Yo he ido hasta el último año que mi papá trabajaba, porque ir al centro de Lima para mí era ir a visitar pues el trabajo de mi papá. Entonces, porque salía siempre ganado, pues siempre que te vas a ver a papá, sales Con algo. con golosinas de por medio. Claro, claro. Y eso se mantiene a veces, aunque uno sea adulto, siempre tu papá ahí te
te da una gaseosita, algo, conversan, hay que invitan un ceviche, no sé, algo sale, eso sí es Un cierto. poquito por ahí te termina invitando, o Claro, paseando de la Unión, porque con mi papá hemos caminado bastante, entonces, sí, sí, sí. ujú. Entonces, no sé, si algún momento puedes ir allá, te dan permiso, llévame, porque con gusto iría otra vez al Mercedes Cabello. Ah, ya, No, genial, porque una vez que regrese a Lima voy a continuar con mis grandes recorridos dentro de Lima y alrededores, o sea, porque generalmente yo voy a Chilca, pero dentro de Lima también he recorrido un montón de lugares, y sobre todo en el centro de Lima, ¿no? Porque los últimos años yo estaba viviendo ahí, he vivido los últimos 7 años, sin darme cuenta, en el centro de Lima, en Monserrate, y me he ido para Barrios Altos y todo, solo, en compañía de gente, con mi tío que él vive de toda la vida en el centro de Lima. Incluso mi tío vive en el Girónica, y ahí cerca está Rufino Torrico, y hay una de esas plaquitas con los nombres antiguos, y dicen que se llamaba Calle del Panteoncito, en la época de la colonia, porque ahí eso era un cementerio pre-inca y era una huaca que la destruyeron, me imagino, en el siglo XVII, XVIII, pero hasta ahora la gente de por ahí sigue diciendo que ven cosas, escuchan cosas, incluso en la casa de mi tío hay un fantasma que lo hemos visto, y que le decimos el fraile, porque tiene esa pinta así como con capucha, y lo hablamos ya como algo común, ¿no? Incluso a veces, como que estamos comiendo el desayuno, ¿no? Partiendo ahí, el queso, y sale en la conversación como algo de lo más habitual. Oye, ¿ya has vuelto a ver al fraile? Ah, no, hace tiempo que no se manifiesta. Ah, ya, bueno, pásame el café. No, una cosa así como que hablas del vecino. O sea, eso qué se llega a raro, volver habitual. Sí, qué se llega a raro, volver qué raro. habitual. Al menos cuando el espíritu no es muy agresivo, ¿no? En este caso no era simplemente, digamos, un Mira, espíritu tranquilo. yo he estado trabajando unos 5 o 6 meses al costado del cementerio Presbítero Maestro. Ah, otro de los lugares que me gusta ir a ver. Ujú, Ya he estado en el asilo San Vicente de Paúl. ujú. Este es un lugar pues, que ya está por cumplir junto con la independencia del Perú 200 años. Entonces, siempre ha sido asilo, siempre ha sido un lugar de atención porque pertenece a beneficencia, igual que el presbítero. Pero ahí también hay, te imaginarás, pues ya cuando se oculta la noche ya se tejen tantas historias de los adultos mayores que habrán fallecido ahí. Porque, bueno, te imaginas, según asilo es pan de cada día que alguien fallezca. Así Sí, suena sí. un poco frío, esa es La la situación. realidad, triste, pero no por eso menos, valga la redundancia, menos real o menos verdadera, ¿no? O sea, eso es lo que ocurre. Sí, justamente, o en el propio presbítero, o en el presbítero hay un montón de historias, ¿no? Incluso también en mi programa y en mi canal salió el testimonio de una amiga que es historiadora, que ella, por decirlo así, estaba tomando unas fotos, unas cosas, y como se dice popularmente, se llevó el muerto consigo, ¿no? Porque en los días siguientes sintió como que algo la oprimía, como que algo le enfermaba, y lo mismo le pasó a su ¿A ti compañera. nunca te ha pasado eso? ¿A ti nunca te ha pasado esa situación de que, porque a mí de niña me pasó, ¿ah? A mí de niña sí me pasó. Cuando fuimos a enterrar a mi abuelita, al día siguiente yo parecí mal de salud, mal, mal, mal. Me curaron con medicina natural y todo porque dijeron que había sido el espíritu, el alma, porque cuando abren los huecos que salen no sé qué, y yo, pero me había puesto mal, de verdad, bastante mal estuve, todo un par de días estuve mal después de haber ido, y era por supuestamente la carga que te traen del cementerio. Sí, Eh, a mí no me ha pero en pasado, o sea, si lo dijera estaría mintiendo, pero sí, sí conozco gente a la que le ha ocurrido. Eso sí, definitivamente.